Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Para mí, como siempre, un tremendo placer estar desde la clase bíblica en la mañana de hoy. Me alegra ver al hermano Pablo aquí con nosotros. Am, el domingo pasado terminamos de discutir una de las preguntas que le hicieron los discípulos a Cristo, luego de que Cristo anunciara la destrucción del templo, ¿verdad? Y esa pregunta era cuándo iba a ser el final de los tiempos, ¿verdad? Cristo no dio una fecha exacta, pero sí profetizó cosas que iban a acontecer como levantamiento de falsos cristos, tribulaciones, persecución, y lo último que discutimos fue que la fe de muchos se iba a enfriar de acuerdo con el alza de la maldad en el mundo. Y ahí, pues, Cristo contesta esa primera pregunta de cuándo va a ser el fin de los tiempos, algo que pues está cerca, porque si hace 2000 años atrás lo dijo, pues imagínate ahora, ¿verdad? ¿Qué más cerca estamos? En la mañana de hoy vamos a estar discutiendo eh, de los versículos 15 hasta el 28, si no me equivoco, o hasta que nos dé el tiempo. Y en estos entonces él contesta la segunda pregunta: ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Verdad? Los discípulos hicieron tres preguntas, vuelvo y las repito. ¿Cuándo se iba a acercar el fin de los tiempos? ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo que él profetizó? ¿Y cuándo iba a ser la segunda venida? Esas eran las tres preguntas que los discípulos hicieron. Vamos a pasar a Mateo 24, y vamos a leer el versículo 15. El hermano Pablo puede leerme Mateo 24:15. Sí, dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Muchas gracias, Pablo. Aquí él comienza hablando de cuando llegue ese día de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Dónde Daniel habló esto? En Daniel 11:31. Podemos pasar a Daniel 11:31, y mami, si tú puedes leerme, por favor. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí Daniel dice: se levantarán tropas, profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el sacrificio, o sea, pondrán una abominación desoladora. Aquí Daniel igualmente está hablando sobre la destrucción del templo cuando los romanos se levantaron contra Jerusalén, la destruyeron y destruyeron el templo, como discutimos al principio de esta clase. Así que ya aquí podemos ver que Cristo está empezando a hablar en detalle sobre qué va a ocurrir en ese día que Jerusalén iba a ser destruida. Vamos a leer del 16 al 20 de Mateo 24. Mateo 24, 16 al 20. Si la hermana Isaura puede leerlo, por favor. 24, 16 al 20 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Muchas gracias, Isaura. Isaura, en estos versículos que acabamos de leer, ahí él da un poco más de detalles sobre cómo deben actuar y qué va a pasar ese día. ¿Qué es lo que nos dejan ver este versículo? ¿Cómo va a ser ese día? Ese día en que Jerusalén iba a ser destruida. Ese día va a ser fuerte, va a ser aterrador. Y lo que él está advirtiendo es que en donde tú estés, huye. No vuelvas atrás, tú huye. Exactamente. Aquí demuestra la urgencia de escapar cuando vean que ese día se está aproximando, porque ellos van a ver cuando esas tropas van a llegar. Y cuando ellos vean de lejos eso, tienen que salir corriendo sin volver atrás. Dice: no descienda para tomar su capa, no vuelvas para tomar nada. Tú solo corre, sálvate y vete de ahí lo más rápido posible. Así que vamos, ahí vemos un poco la urgencia
y lo grave que va a ser ese momento. Porque para que Cristo diga, ustedes váyanse de aquí, porque lo que va a pasar aquí va a ser feo, va a ser sangriento y va a ser mucho sufrimiento. Que ahí podemos más o menos hacernos una idea de los que lamentablemente no tuvieron la advertencia de Cristo y no oyeron cuando pudieron. Pues vemos el sufrimiento que ellos iban a pasar por medio de estos versículos que Cristo habla de que ese día va a ser fuerte. Vamos a continuar leyendo del 21 al 22. Si Prats puede leerme, por favor, Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo. Mas por su causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Muchas gracias, Prats. Aquí en el versículo 21 habla de que va a ser una gran tribulación, como nunca hubiese habido en este mundo, ¿verdad? Ese evento en Jerusalén va a ser catastrófico, va a ser horrible, pero en el versículo 22 habla que aún así, por la misericordia de Dios a su pueblo escogido, pues Él le tiene misericordia, ¿verdad? Y que esos días no se van a alargar, sino que esos van a ser acortados por misericordia a su pueblo que algún día fue el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? El pueblo que representaba a Dios. Y aún así, en el castigo, porque esto era claramente un castigo, Dios demuestra su misericordia. Vamos a continuar leyendo del 23 al 26 y Osvaldo, si puedes leerme Mateo 24 del 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí entonces cogemos un tema relacionado, pero un poco diferente, porque aquí entonces él habla de que si alguien dice ver un falso Cristo en el desierto, en la selva o donde sea que esté, no le creen, ¿verdad? ¿Por qué no debemos creer si alguien viene aquí ahora mismo y dice Cristo está en la panadería Omar? Pablo, ¿por qué no debemos creer? Yo pienso que lo que está haciendo revelación también de algo es que nos está diciendo que van a venir días difíciles donde muchas veces nosotros o la gente anuncian de que esto es el fin, que el fin está cerca, que el fin llegó, que el fin va a llegar. Y está diciendo que no nos engañen, o sea, vamos a tener personas que van a tratar de engañarnos, de decir que Cristo viene, que Cristo vino. De hecho, va a venir, pero que mira, lo vi, que ya llegó y que tengamos mucho cuidado porque se van a levantar mucha gente que van a traer profetas falsos, están profetizando cosas que no son ciertas. No es la última y no ha sido la primera vez en que hay personas que han dicho que el Mesías llegó otra vez o que el fin del mundo va a ser tal y tal día. Y dice ahí que en el versículo 24 dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos, ¿verdad? Que aún así está el peligro de nosotros escogidos, Iglesia de Cristo, caer en una mentira. Pero ¿cómo caemos en una mentira? Si bajamos nuestra guardia, ¿verdad? Porque si nosotros nos mantenemos firmes en la verdad, vamos a ver la verdad, no la mentira. Vamos a pasar a... Se me perdió por aquí. Sí. A Segunda Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Si Prats, por favor, puede leerme Segunda de Tesalonicenses 2, el 9 al 12. Al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Muchas gracias, Osvaldo Pras. Aquí en 2 Tesalonicenses nos habla de que si en algún momento bajamos la guardia, ¿verdad? Y dejemos que la mentira sea parte de nuestras vidas y empezamos a hacerle más caso a la mentira, pues entonces Dios nos va a complacer. Porque va a decir, ustedes quieren creer en la mentira, pues yo voy a hacer que ustedes crean en la mentira, porque la verdad de Dios está ahí. Está accesible, está clara, no hay duda. ¿Por qué creer la mentira? Y aquí con este versículo es que yo pienso que Dios dice, caramba, si más claro no canta un gallo, ¿por qué entonces tanto afán en creer en falsos cristos, en creer en fin del mundo falso, en creer en cosas que yo no he hablado? ¿Ustedes quieren creer esto? Pues creen esto entonces. Y yo les voy a hacer que ustedes piensen que ese engaño es correcto, porque eso es lo que querían, en cierta palabra, esas personas que viven bajo esa mentira, ¿verdad? Bajo esa conveniente de que su Jesús falso vino y va a hacer lo que ellos digan, ¿verdad? Que en 2 Tesalonicenses se habla de cómo Dios pues complace a aquellos que se quieren perder y no estar con él, ¿verdad? Y como bien dijo el hermano Pablo, va a haber miles de personas diciendo de que Cristo viene, Cristo está aquí, Cristo está en cada uno de nosotros, está en nuestros corazones. Cristo sí va a venir, pero cuando Él venga, créeme que no va a haber una persona diciendo, mira, Él está acá, porque yo voy a ver cuando Él venga, cada uno aquí nosotros va a ver cuando Él venga, y el mundo completo se va a dar cuenta, porque va a ser tan grande ese día que todo ojo lo va a ver, ¿verdad? No va a haber confusión, no va a haber duda, no va a ser, ¿será él? ¿No será él? ¿No lo estoy viendo? No. Va a ser claro, va a ser inevitable, va a ser todo. Todo ojo lo verá hasta lo que traspasaron. Es correcto. Aquellos soldados romanos que le traspasaron. Exacto. Esa es la resurrección general. Ese día, todo ojo a los que no están aquí con nosotros también, ¿verdad? Pues lo van a ver. Así que va a ser un día que inconfundible. Y por último, vamos a leer el versículo 28. Si él va a poder leerme, por favor, Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esta metáfora aquí? El juicio va a ser claro para Jerusalén. Si tú andas por la calle y ves unos buitres volando alrededor de un espacio que tú crees que hay ahí, un cadáver, ¿verdad? Donde hay buitres se sabe que ahí hay un animal muerto. Las personas van a ver el juicio que Dios puso sobre Jerusalén. Va a ser claro, ¿verdad? Cuando las personas estén huyendo, cuando hay personas yendo a Jerusalén y vean esa destrucción de lejos, ellos van a ver el juicio que hubo sobre ellos, ¿verdad? Y ahí es cuando Cristo, pues, en detalles describe, narra y profetiza esta destrucción de Jerusalén. Ahora, vamos a empezar con la clase. ¿Por qué esto era tan importante? ¿Por qué poner la destrucción de Jerusalén en Mateo 24? ¿Quién sabe? Que al leer esto, ¿verdad? Yo sé que lo leímos bastante rápido, lo explicamos por encimita, ¿verdad? No tan profundo. ¿Qué es la importancia de la destrucción del templo? Yo pienso que deben ser señales que van a ocurrir antes de que llegue. Señales que van a ocurrir antes de que llegue el fin. Y ya el templo fue destruido, así que quiere decir que el fin está más cerca que nunca. Son un buen, excelente punto. ¿Qué más? ¿Por qué la destrucción del templo? ¿Por qué Cristo puso estos versículos aquí, Hermes? Para terminar con el sistema judío, exactamente. Ya no hay templo, no hay Torá, hay la iglesia de Cristo, ¿verdad? El cristianismo. Ya no se sigue el viejo mandamiento, sino que el nuevo. Y ahí definitivamente hubo un paro. Un muy excelente punto. ¿Qué más? La profecía que viene de Dios. Profecía que viene de Dios se cumplió. No sé si ustedes vieron lo que yo, pero cuando yo estaba haciendo la clase,
Yo sé que aquí Cristo está contestando sobre cuándo y cómo va a ser el final de Jerusalén. Pero yo no paro de ver semblantes de la venida de Cristo. Cuando yo leo la destrucción de Jerusalén, siento que hay un contraste, un reflejo, una comparación, como cuando Cristo venga a este mundo. Vamos a volver al versículo 15. Mateo 24:15. Osvaldo, léeme Mateo 24:15, por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo Cristo estaba diciendo que cuando las tropas romanas invadieran a Jerusalén, ¿verdad? Si no saliste de Jerusalén antes de que esas tropas llegaran, ya era muy tarde. Si tú te quedaste en Jerusalén cuando las tropas estuviesen ahí, ya no había tiempo de escapar. Ya no hay un tiempo de un cambio. Ya no hay tiempo de huir de la masacre. Pero ellos fueron advertidos. Aquí en Mateo 24, Jesús les advirtió, ese día va a llegar. Y ese día lo van a ver. Y van a tener tiempo de escaparse. Pero si no lo hicieron a tiempo, lamentablemente se perjudicaron. ¿Para qué cosa nosotros tenemos tiempo para prepararnos? Y si no lo hacemos a tiempo, ya no hay marcha atrás. ¿Qué? La venida de Cristo. ¿Verdad, Osvaldo? Levantaste la mano. Sí, precisamente aunque es un contraste, pero Exactamente. Cristo estaba diciendo que esta destrucción de Jerusalén iba a ser repentina e imparable. Nada iba a evitar que Jerusalén iba a ser destruida y nadie sabía exactamente la hora que Jerusalén iba a ser destruida. Eso iba a ser repentino. Ellos iban a llegar y cuando lo vieran de lejos, válgame, hoy es el día, ¿verdad? Que no sabemos. Y así, de igual forma, la venida de Cristo va a ser repentina y va a ser inevitable. No va a haber nada que pare esa gran segunda venida de Cristo para él traer su juicio sobre el mundo. Vamos a pasar a 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Si Elba, por favor, puede leerme, perdóname, primera Tesalonicenses, 5, 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Muchas gracias, hermana Elba. Aquí nos dice dos cosas. Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor va a venir. Eso lo sabemos perfectamente. Viene. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. ¿Ya? Inesperado, sin saberlo, nos va a tomar por sorpresa, pero sabemos que viene. Así que ya estamos advertidos de ese gran día. No hay excusa. Pero a mí no me dijeron que no iba a venir. Ese es uno de los versículos nada más, de varios que hablan sobre que el fin del mundo o la venida de Cristo está cerca. ¿Por qué escogí este versículo? Porque este versículo habla de lo repentino que va a ser. Si, Osvaldo, si tú supieras que te van a robar tu casa mañana, ¿qué tú harías? Bueno, me prepararía, no iría, estaría atento y preparado. Perfecto. Osvaldo, si tú sabías que un ladrón viene esta semana, Igualmente, preparado. pero toda la semana. Trataría de ser toda la semana, pudiese ser que me distrajera en algún momento. Sí. Es bastante más aún todavía. Pero estuvieses vigilante la semana completa, ¿verdad? Y si fuese un mes, si tú supieras que un ladrón viene en ese día de abril, él viene uno de esos días. Es difícil, ¿verdad? Y así mismo, si fuese un año, en 2 años, en 10, 20, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar constantemente vigilantes, preparados, porque no sabemos cuándo ese ladrón va a azotarnos. Como dice el refrán, en guerra avisada no muere gente, ¿verdad? O muere menos gente. En una guerra, pues lamentablemente se pierden y a veces, pues, aunque tenemos la preparación completa, como bien dijo el hermano Pablo, va a haber momentos en que podemos flaquear, ¿verdad? Y podemos bajar la guardia. La cosa es volver a levantarla, ¿verdad? Daddy. Lucas
el capítulo 2, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Nadie sabía. Es repentino. Nadie sabe ni la hora ni el día, ¿verdad? Solo sabemos que va a pasar. Tenemos que prepararnos. Vamos a pasar a Romanos 13, del 11 al 12. Si Saura, por favor, puede leerme Romanos 13, del 11 al 12. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué nos dice el versículo 11, Isaura? Es hora de estar alerta. Me gusta ese término, despertemos del sueño, ¿verdad? Cuando uno tiene sueño, ¿cómo anda? Deambulando, ¿verdad? Confundido, con la mirada bien corta, ¿verdad? Con los reflejos bajos. Cuando uno va con sueño, va sin preocupación, andando por ahí hasta que pueda llegar a su cama para desplomarse así y no pensar en nada más. Cristo está diciendo, despierta, ¿verdad? Ya no hay tiempo de tener sueño. ¿Por qué? Porque la hora está más cerca de nosotros. La salvación está ahí, cerca, a punto de ocurrir. Tú vas a estar con sueño mientras que la luz está tan cerca de ti, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes dormir de esta forma? Yo me recuerdo cuando el día de Nochebuena, el hermano mío me levantó a las 3, a las 4, a las 5, porque él no podía dormir, porque no tenía sueño. Los regalos estaban ahí, abajo del árbol. Había que abrirlo. ¿Por qué esperar hasta las 6 de la mañana? Vamos a abrirlo desde antes, ¿verdad? Y así mismo debemos ser nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dormirnos espiritualmente cuando estamos tan cerca de abrir nuestro regalo más grande, ¿verdad? Cuando estamos tan cerca de experimentar una salvación genuina y perfecta. Como que no, vamos, despiértense, abracen esa luz porque está más cerca que nunca, ¿verdad? En el versículo 12, desechemos las tinieblas, desechemos la oscuridad, desechemos el mundo y el pecado, ¿verdad? Soltemos eso que nos está aguantando, que evita seguir hacia adelante, ¿verdad? Desechemos esa única cosa que nos puede impedir de abrazar completamente la luz, ¿verdad? La oscuridad nos detiene. Soltémosla, dejémosla ir. Despojémonos del viejo hombre para así abrazar a un nuevo hombre destinado a disfrutar de una salvación, ¿verdad? Y así como el pueblo de Jerusalén tuvo su tiempo, tuvo su advertencia, tenía que mantenerse alerta porque sabían que un día su ciudad iba a ser destruida, sabían que un día su ciudad iba a ser masacrada. Ellos tenían que estar alerta y tenían que huir y tenían que alejarse, tenían que prepararse, ¿verdad? Pero si no tomamos esa advertencia, no nos preparamos, si no nos despojamos de las tinieblas, si no nos acercamos a la luz, si no nos mantenemos vigilantes, ese día nos va a coger por sorpresa, nos va a atrapar y en vez de ser un día de gozo, va a ser una masacre. Porque lamentablemente los que no están con Cristo, todo aquel que está afuera, tiene que sufrir el juicio de Dios. Y Dios es un Dios justo. Dios sabe qué es lo que cada uno merece. Y si estamos con Cristo, es la única forma de que Cristo nos hace merecedores de una salvación. Sin Cristo no somos merecedores de nada, mis hermanos. La realidad. Sin Él no merecemos nada más que el infierno. Lamentablemente, cuando ese día llega, no hay marcha atrás. Así como los que no lograron escapar de Jerusalén, no hubo marcha atrás. Así que con el versículo 15 yo no podía dejar de pensar en cómo esto reflejaba tanto la segunda venida de Cristo. ¿Dónde más podemos ver la segunda venida de Cristo? Vamos a ver
Del 16 al 18, vamos a pasar a Mateo 16, 18. Mami, si tú puedes leerlo nuevamente. Mateo 24, 16 al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué podemos ver aquí que refleje la segunda venida de Cristo? En la segunda venida de Cristo no hay escapatoria. Pueden huir, tratar de huir, porque la gente se va a tratar de suicidar, van a hacer muchas cosas, pero la venida de Cristo va a ser diferente a este evento porque no va a haber escapatoria. Claro, Pero podemos cuando huir. ellos, los que se quedaron, no tuvieron escapatoria, ¿verdad? En estos aspectos sí, es igual, pero no hay manera de huir. Claro, no hay forma de escaparse de la venida. Pero para tener este punto en perspectiva, pensemos, esas personas que huyeron de Jerusalén, huyeron para salvarse, ¿verdad? Para alejarse de la destrucción repentina. Porque los que se quedaron fueron destruidos, lamentablemente. Pero los que huyeron y no volvieron atrás, tuvieron una esperanza de poder salvarse. Ahora, ¿a qué nosotros tenemos que correr para poder salvarnos? ¿A qué? A Dios. Huir del mundo. Recuerda, Jerusalén es el juicio de Dios. Eso es Jerusalén. El juicio de la maldad, el juicio del pecado. Y esas personas huían de ese juicio de maldad corriendo hacia salvación, hacia donde ellos querían correr. Nosotros, al igual menor que estas personas que huyen, tenemos que correr con todas nuestras fuerzas hacia Jesús, mis hermanos. Recuerden, estos versículos del 16 al 18, vemos la urgencia, vemos la desesperación, vemos la emergencia. ¿Adivinan qué? Esto es una emergencia. Si no estamos con Cristo, es una urgencia. Estamos en problema. Tenemos que correr con todas nuestras fuerzas a esa cosa, a ese Señor que nos va a hacer salvos. Isaú. 17 y 18 advierte de que la gente no vuelva atrás. Lo que nosotros tenemos que tener es esa advertencia en nuestro corazón. Ya que estamos siguiendo a Cristo, no volvamos al mundo. Exactamente. Mantengámonos firmes a Él para entonces cuando venga ese día estar preparados. Si en ese momento en que Jerusalén hubiese sido destruida y algunos de esos que estuviesen corriendo hubiesen regresado, hubiesen sufrido el azote de esos soldados romanos que venían con todo. Nosotros tenemos que correr sin mirar hacia atrás, tener nuestra mirada fija en Cristo, siempre andar hacia adelante, hacia la dirección de Cristo, no a ninguna otra dirección ni volver hacia atrás. Vamos a pasar a Génesis 19. Si Luis, por favor, puede leerme Génesis 19, versículo 17. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al norte, al monte, no sea que perezcas. Muchas gracias, Luis. Para tener un poco de contexto, ¿verdad? Esto es segundos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles fueron a visitar a Lot y a su familia para sacarlos de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra iba a tener una destrucción inevitable, así como Jerusalén también fue destruida. ¿Qué les dijo los ángeles? Vete de aquí, escapa, corre, sálvate, no pares y no mires hacia atrás. Luis, si puede leerme aquí mismo el 19, pero el versículo 26. Sí. Vamos para allá. Estamos en el 26. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Muchas gracias, Luis. Lamentablemente, el corazón de la mujer de Lot estaba más con Sodoma y Gomorra que con Dios.
Muchos dirán, ¿por qué se tuvo que haber convertido en sal? ¿Por qué? ¿Por qué algo tan drástico? ¿Ya de verdad no pudo un ojito y ya está? Mis hermanos, lo que no entendemos es que la mujer de Lot escogió su vieja vida. La mujer de Lot escogió el pueblo mundano, desobediente y abominación, en vez de correr, salvarse y vivir una vida con Dios. Por eso se convirtió en sal, mis hermanos. Su corazón decidió el mundo en vez de Dios. Así nosotros tenemos que correr con todas nuestras fuerzas a Cristo. Porque si, aunque sea, miramos para atrás por un segundo, ese segundo es un segundo que estamos escogiendo al mundo, estamos escogiendo el pecado, estamos escogiendo al viejo hombre. ¿Por qué Cristo murió? Para hacernos criatura nueva, y luego yo extraño a esa criatura vieja que lo que me iba a llevar era para el infierno. En vez de esta criatura nueva que me llevaba a salvación, ¿por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué extrañar a lo que me perjudicaba? ¿Por qué extrañar a lo que me destruye? ¿Por qué extrañar a algo que lo que iba a hacer era destruir mi alma? ¿Por qué extrañar algo tan malo, mis hermanos? ¿Por qué extrañar algo tan destructivo, algo tan pecaminoso, algo que le pertenecía a Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué querer recordar ese sufrimiento que yo pasaba antes? ¿Por qué? La falta de fe y esperanza de que esa nueva vida que ella iba a tener era mejor que lo que ya tenía. La duda, la falta de fe, estas cosas hacen que nuestro camino derecho se vea curviado, se vea difícil, se vea imposible. Pero eso es si permanecemos que la duda crezca en nosotros y que nuestra fe deje de alimentarse y que nuestro crecimiento pare. Por eso es que llega un punto en que miramos hacia atrás, porque paramos de correr con fuerza, paramos de correr con pasión, paramos de dar esa extra para poder ganar esta carrera. Isaura, levantaste la mano. Mientras estemos en este cuerpo, ¿verdad? Vamos a ser tentados a pensar, a sentir, a hacer cosas negativas. Y es el problema del hombre durante todos estos tiempos, el caer, el no mantenerse firme, el dejarse llevar, el tal vez una simple curiosidad, el tal vez aferrarnos a lo que no nos tenemos que aferrar, nos puede llevar a perder algo tan preciado como la salvación, y es nuestro deber, ¿verdad? Que cada día en nuestra vida lo que pese sea nuestra espiritualidad y no nuestra carnalidad, porque si nosotros, los ojitos están más pendientes en las cosas del mundo y en nuestro afán, podemos correr parecernos a la mujer de Lot. Claro. Tenemos una lucha grande en nuestras almas, ¿verdad? Es espíritu contra carne. Lo va a ser hasta que el día en que fallezcamos o el día que Cristo venga. Espíritu contra carne. Una lucha constante con mi yo carnal, con mi yo espiritual. La cosa es quién de los dos va a ser más fuerte. ¿Quién de los dos va a jalar más? ¿Quién de los dos va a tener más control? ¿A quién de los dos alimentamos más? Alimento a mi yo carnal con el mundo, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que escucho. Mi yo carnal va a llegar a un punto en que va a tomar el control, va a hacer lo que él quiera y va a hacer que tú retrocedes. Ahora, si alimentamos a nuestro yo espiritual, vamos a la iglesia, leemos, adoramos al Señor, crecemos en su palabra, ¿cómo te digo? Nos hacemos maestros en la Biblia, que nuestro yo espiritual va a ser más fuerte. Nuestro yo espiritual va a tener más control, y cuando ese yo carnal quiera jalar y de momento pare de momento, el espiritual va a volver a seguir luchando para seguir adelante. Así que vamos a tener una lucha constante, vamos a unos momentos que vamos a parar, vamos a nuestros momentos que vamos a ir más lejos. La cosa es alimentar y fortalecer a nuestro yo espiritual para continuar. Winslow. Without Christ, we're slaves to sin. Exactly. And things may look out in the world like you want to be there, but has nothing to offer. It reminds me of, we had this family that the wife and the two kids would come to church all the time, and then found out she had a husband
And when we met him, he was a man that definitely was in a lot of turmoil. And the reason is because when he was younger, they were playing cards and the uncle sent him downstairs. They smelled something. He went down. He couldn't see, so he lit a match and the whole thing blew up. He lost part of his ear. He had skin grafts. And the short of it is he had a lot of turmoil in this life because of his face. I mean, he looked like worse than Freddie Krueger. So he had a lot to deal with. But he started coming to church. And when he found out Christ, it was absolutely, I mean, it still affects me now, because when he was baptized in the lake, it was freezing cold. And his testimony and talking about Christ and his testimony of letting everything go, that man, it changed his life forever. He didn't have to. He became a new creature with Christ. It was an amazing thing to see. Winslow habla de en la congregación que estaba en los estados, había un caballero que al principio él venía bien tímido, y es porque él había pasado unos traumas. Su cara había sido quemada fuertemente cuando él joven, su tío lo mandó a que oliera algo en el sótano. Cuando él prendió el fósforo, explotó todo. Se quemó la cara, decía que se veía peor que Freddy Krueger, decía. Entonces, pues eso era algo que a este individuo lo atormentó por muchos años, y vivió con complejos y vivió con burlas, y era un hombre muy cerrado, muy deprimido, diferente. Y él dice que cuando él empezó a ir a la iglesia, que conoció a Cristo, se bautizó, y Winslow dice, siempre me sorprende porque ese hombre se transformó completamente, se despojó de esa amargura, de ese trauma, de ese complejo, y como hablamos, se volvió criatura nueva, ¿verdad? Porque eso Cristo hace que aunque nuestro físico esté marcado, esté golpeado, ¿verdad? Pero nuestra alma siempre va a ser intocable, y solo Cristo puede renovar esa alma, en que nosotros pensemos que vivimos en un cuerpo perfecto, porque eso es lo que hace Cristo, perfeccionarnos y liberarnos de esas cosas que nos aguantan a seguir hacia adelante. Así que por eso tenemos que correr hacia Cristo, ¿verdad? Por eso tenemos que arraigarnos de Él. Vamos a pasar a Lucas 9, versículo 62. Si Titi puede leerme, por favor, Lucas 9, 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué, si solo poniendo la mano en el arado y miramos hacia atrás, por qué eso no nos hace aptos para el reino de Dios, Titi? ¿Por qué? No estamos haciendo bien las cosas, porque si vamos a un arado mirando para atrás, eso no va a quedar. No va a quedar, derecho. ¿verdad? Derecho, Sí. no va a haber un buen trabajo. En otras palabras, no hay compromiso, ¿verdad? Si no tenemos un compromiso verdaderamente a correr por nuestras vidas hacia Cristo, no vamos a poder gozar, no vamos a ser dignos de esa salvación, porque no tenemos compromiso, no tenemos pasión, no tenemos ese enfoque en Él. No podemos hacer las cosas a media, no podemos hacer las cosas a mitad, no podemos dar nuestro menos. Tenemos que dar nuestro máximo. Vamos a pasar a 1 Corintios 9, 24 y 25. Si Isaura puede leerme, por favor, 1 Corintios 9, 24 y 25. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Muchas gracias, Isaura. Tenemos que correr para ganar. En otras palabras, como hicieron estos individuos en el momento que Jerusalén estaba siendo destruido, tenemos que correr para salvarnos. Tenemos que correr para ganar ese premio. Yo conozco personas que corren maratones con rodillas malas, con
tobillos malos, con caderas malas, con hombros malos. Conozco personas que llevan su cuerpo al máximo, ¿verdad? Explotan sus cuerpos, hacen cosas que yo digo, ¿cuál es la necesidad, verdad? Y lo hacen por mucho menos que una corona de vida, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Muchos se disciplinan, se sacrifican, se explotan, hacen cosas grandes por coronas corruptibles, pero nosotros lo hacemos por una corona incorruptible, una corona que nos salva, una corona que nos va a llevar a un mundo de perfección. Si otros lo hicieron por nada, ¿por qué nosotros no vamos a explotar nuestro cuerpo, no vamos a sacrificarnos, no vamos a darlo todo por algo tan grandioso como salvarse? Yo te aseguro que ese día que Jerusalén iba a estar destruida, el tipo podía estar cojo, podía estar sin piernas, podía, aunque fuese arrastrado, esas personas salieron de ahí con toda su fuerza. No importa qué incapacidad, qué problema, nada. Porque para ellos no hubo excusa, porque sus vidas estaban en peligro. Hermanos, nuestras almas están en peligro. Nuestras almas están al borde de la destrucción a causa de este mundo. Corramos con toda nuestra fuerza, corramos con todo nuestro poder, corramos con todas nuestras ganas para salvar nuestras almas, que es lo que verdaderamente tiene valor. Así que cuando yo leía del 16 al 18, yo decía, caramba, esto es un reflejo de cómo vamos a actuar nosotros cuando ese día esté cada vez más cerca, porque está con cada nuevo domingo, estamos más cerca de ese día. No sabemos cuándo. Sigamos corriendo, mis hermanos. Corre hacia Cristo, porque cuando veas la meta, el sacrificio va a valer la pena, mis hermanos, ¿sabes? Tenemos que dar nuestro todo para salvar nuestras almas. Vamos a volver a leer Mateo 24, del 21 al 22. Sí, Osvaldo, por favor, Mateo 24, 21 al 22. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí habla de la gran tribulación que Jerusalén va a pasar y que aún así, Jerusalén siendo juzgado por Dios, Dios le tiene misericordia. ¿A qué nos recuerda estos versículos? ¿Qué nos hace pensar sobre la segunda venida de Cristo? ¿Qué discutimos los domingos pasados? ¿Qué fue lo que Cristo empezó a hablar en los primeros versículos sobre qué va a pasar cuando el fin del mundo llegue? No va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? No va a quedar nada. Y luego Cristo contesta la pregunta sobre cuáles son las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Tribulación, persecución, nuestra fe va a ser probada. Así como aquí en el versículo 21 dice, habrá gran tribulación, cual no ha habido antes, mis hermanos, cuando ese día esté más cerca, tribulación va a haber, nuestra fe va a ser probada. El domingo pasado hablamos de que el mal en el mundo iba a ser tanto que la fe de muchos se iba a acabar. ¿Qué quiere decir? Tribulaciones. Una gran tribulación como no hubo en el principio de los tiempos. Una tribulación que estamos viviendo nosotros hoy en día, luchando porque nuestra fe se mantenga, luchando para no desaminarnos con la persecución, luchando para permanecer firme en las tribulaciones, luchando para que esos falsos profetas no nos engañen, luchando contra una tribulación que quiere hacernos caer. Pero en aquellos días, por causa de Cristo, por causa de sus escogidos, esos van a ser acortados. Aunque estemos pasando una tribulación que esté probando nuestra fe, Jesús nos cuida, Jesús nos sostiene, Jesús nos da el poder para poder sobrellevar esta gran tribulación que estamos pasando porque el tiempo está cerca.
Jerusalén pasó una gran tribulación en ese momento. Nosotros estamos pasando una tribulación con nuestra fe siendo probada. Y si al fin, cuando Cristo llegue, no estamos con Él, peor va a ser la tribulación que los que pasaron eso en Jerusalén. Cuando ese juicio nos llegue a cada uno de nosotros. Luego en el versículo del 23 al 27, por eso es que ahí, porque aquí habla de cuando Cristo venga. Entonces digo, ¿cuál fue el propósito, el motivo de en estos versículos el hablar de no dejarse engañar, de que si tú escuchas en el desierto que Cristo está por ahí, es falso? ¿Por qué cuando él está hablando de la destrucción del templo, él introduce estos versículos de no dejarnos engañar de falsos cristos? Sí. Pero de la misma manera que Él tiene misericordia con los de Jerusalén, pues tiene misericordia con nosotros, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, exactamente. Dios en su gran paciencia muestra su misericordia para que ninguno de nosotros llegue tarde, ¿verdad? Para que ninguno de nosotros quede atrapado en Jerusalén, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener la oportunidad de poder escapar de la maldad y correr hacia la luz. Por eso es que por eso es que Dios tiene misericordia, por eso es que Él es paciente, ¿verdad? Es un excelente versículo, porque Él desea que toda la humanidad se salve, eso es lo que Él quiere, ¿verdad? No quiere que nadie se pierda. Pero lamentablemente, pues hay muchos que prefieren las tinieblas que la luz, y de ahí es que viene nuestra responsabilidad, esparcir esa luz, ¿verdad? Despertar a los que están soñando, abrirle los ojos a los que no pueden ver, para que ellos así también puedan correr con nosotros y puedan salvarse. Así que Dios es paciente para que muchos puedan ser salvados. Él es paciente para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y esparcir su semilla y esparcir su palabra. ¿Cómo nosotros nos vamos a quedar sentados aquí sabiendo de que Dios nos está dando la oportunidad de poder salvar a aquellos que no saben que pueden ser salvados, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a hablar la palabra sabiendo de que Dios está esperando que nosotros hablemos para que ellos puedan ser salvados? Imagínense si es por causa de nosotros, por estar sentados, que esa venida de Cristo no sucede. Si a ti te dijeran, Vivian, háblale a fulano de tal, y después que tú le hablas a fulano de tal, Cristo viene. ¿Qué tú ibas a hacer, mami? Claro que sí, vamos para allá, ¿verdad? Ahora, claramente, no sabemos a cuánto tenemos que hablarle. No sabemos quién va a ser el último a que le vamos a hablar, ¿verdad? No sabemos cómo va a pasar, pero imagínense Cristo llegar en medio, en el momento en que tú estás esparciendo su semilla, ¿verdad? Imagínense Cristo llegar y tú haciendo la labor por la que Él te puso en este mundo. Imagínense Cristo llegar y Él encontrarte esparciendo la salvación que Él está trayendo en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres que Cristo te consiga? ¿Sentado? ¿Pecando? Mirando hacia atrás, ¿verdad? ¿O tú quieres que cuando Cristo venga, Él te consiga predicando, estudiando, creciendo, corriendo hacia Él, esparciendo su semilla? Porque una cosa así, si Cristo viniera ahora mismo y nos encuentra aquí reunidos hablando su palabra, amén, ¿verdad? ¿Qué más gratificante que eso? Si Cristo viene y yo estoy predicándole a una persona que no conocía de su salvación, pues amén para mí y amén para él, que lo logré salvar a tiempo, ¿verdad? No sabemos a cuántas personas podemos salvar a tiempo. ¿Por qué quedarnos sentados y por qué esperar? Actuemos, ¿verdad? Ahora, volviendo a los versículos 23 y 27, ¿por qué él, cuando está hablando de la destrucción del templo, mencionar de no dejarse confundir de falsos cristos, ¿verdad? En el versículo 23, si alguno dijere, mira, ahí está el Cristo, no le creéis, ¿verdad? Falsas señales. ¿Por qué? Porque aún así pienso que esto es un gran reflejo de su venida. Cuando esté llegando ese momento, cuando estemos cerca, va a haber personas que nos van a querer engañar.
a haber personas que van a decir que el Cristo llegó o que está llegando o que es fulano, que es fulana, que es aquí y que es allá. Pero como bien dijo el hermano Elma al principio, en Apocalipsis 1:7, todo ojo lo verá, ¿verdad? Va a ser tan distinguible cuando Él aparezca que ahí vamos a entender. Cuando estemos viéndolo, ahí es que vamos a pensar, ¿corrí lo suficiente? ¿Verdad? ¿Me esforcé? ¿Estoy a salvo? ¿No estoy a salvo? ¿Estoy aún en la ciudad o logré salir de la ciudad? ¿Verdad? ¿Hice su trabajo? ¿No lo hice? ¿Corrí con todas mis fuerzas? ¿Verdad? Ahí es que vamos a pensar si lo que hicimos en este mundo fue suficiente. Claramente no lo fue. Por eso Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por eso es que Cristo nos perfecciona. Pero aún así, debemos pensar, dimos nuestro máximo, ahora mismo yo estoy dando mi máximo, porque cuando Él llegue yo lo voy a ver, y Él me va a ver a mí, y me va a juzgar, y va a decir, muy bien, Emanuel, corriste lo que pudiste, te esforzaste con lo que pudiste, te salvaste tu alma como pudiste, obedeciéndome, creciendo en mi palabra, obedeciendo, ¿cómo te digo? Esparciendo la semilla, o va a decir, miraste para atrás, con la mano en el arado miraste para atrás, te detuviste, no diste tu esfuerzo, no corriste para alcanzar una corona incorruptible. A ver, tenemos que pensar todas estas cosas. Derek. Dijiste que era una batalla dentro de la carne y espíritu, pero sabemos que los raíces que uno se forma puede ser de uno o del otro, y el mundo causa que los raíces de la carne se crezcan, pero la palabra de Dios es lo que hace los raíces del espiritual crezcan. Entonces, sin Dios, sin su palabra, esos raíces espiritual no va a tener la fuerza o la claridad para cumplir con esa confianza que Dios pide. Confíame que yo te doy vida eterna. Y aquí en versículo Mateo 16:25, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perderé su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Exacto. ¿De qué vale tener el mundo entero si perdemos nuestra alma, que es más valiosa que este mundo completo, ¿verdad? Y perdemos la oportunidad de estar con Cristo, ¿verdad? Y ahí es que viene, verdaderamente me he despojado del mundo, verdaderamente tengo el mundo como nada o aún estoy atado en él. Solo lo estoy encubriendo, ¿verdad? Solo estoy engañándome diciendo, sí, deja el mundo, pero estoy corriendo hacia él en vez de a donde Cristo, ¿verdad? Y ahí es que viene una autoexaminación de cada uno de nosotros para entender verdaderamente si yo estoy corriendo hacia la luz o si yo estoy corriendo las tinieblas. Y siguiendo este punto, en el versículo 28, si Osvaldo puede leerme Mateo 24:28 otra vez. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En otras palabras, vamos a saber hacia dónde corremos. Vuelvo y digo, en Jerusalén se sabía que había una condenación inevitable. ¿Por qué? Porque se veía de lejos. Así como sabemos que hay un cadáver, porque hay buitres. ¿A dónde yo voy a correr? ¿A donde veo juicio o a donde veo salvación? A donde vemos salvación. ¿A dónde vamos a correr? ¿A donde vemos buitres o a donde vemos vida? ¿Verdad? En otras palabras, por su fruto vamos a saber a dónde estamos corriendo. Vamos a saber si estamos corriendo a salvación o estamos corriendo a condenación, porque es visible, es notable. Solo tú te puedes engañar pensando que estás corriendo hacia salvación cuando claramente estás corriendo a condenación. En Jerusalén se veía de lejos el castigo que estaba sufriendo por Dios. Donde hay decadencia hay juicio. Donde hay pecado hay juicio. Donde hay desobediencia hay juicio. ¿Verdad? Ese es el efecto. Hay efecto, hay causa, ¿verdad? Ahora,
donde hay obediencia, hay salvación. Donde hay fe, hay salvación. Donde está Cristo, que es la vida, hay salvación. Así que cuando estemos corriendo hacia la salvación, vamos a ver la mano de Dios en todo el trayecto. Pero cuando estemos corriendo hacia la perdición, hacia el juicio, hacia el mundo, Dios no va a estar en ese camino. Yo creo que es notable cuando estamos corriendo con Dios y cuando no estamos corriendo con Dios. Cuando no estamos corriendo con Dios, estamos vacíos, estamos en una tiniebla, estamos vagando, casi muertos espiritualmente, casi con un alma apagada, con un cuerpo siendo una marioneta del pecado. Y lo vamos a sentir, porque nos vamos a sentir mal, deprimidos, ansiosos, sin paz, terribles. Así que corramos con Dios, corramos hacia la salvación, corramos a salvar nuestras vidas. Miremos lo que Jesús nos trae. Es una nueva vida. Así que, ¿estamos listos para correr? Ya tenemos la advertencia, ya sabemos que va a ser repentino, ya sabemos que va a ser inevitable. Así que, cada uno de nosotros está preparado para correr, estamos listos para no detenernos, estamos listos para no mirar hacia atrás y no dar excusas. Estamos listos para correr hacia Cristo y salvarnos, y cuando ese día llegue, estar a salvo. Yo espero que sí, mis hermanos. Yo espero que sí. Yo espero que demos todo nuestro esfuerzo, enfoque y poder para poder correr y salvar nuestras almas. Así que esto es lo que yo veo cuando estoy leyendo la destrucción del templo. Un reflejo de aquel día final. Un reflejo que nos hace pensar, ¿estamos listos o no? Así que el Señor me los bendiga a todos.